Bien, amados hermanos, aquí estamos. Vamos a pedirles que oren con nosotros un momento. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, aquí estamos delante de su presencia y venimos, Padre, ante el trono de su gracia, a pedir, Señor, como dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, Señor, que vengamos a usted, Señor, y que pidamos que vamos a recibir y que toquemos sus puertas, Señor, que se nos van a abrir. Así, Padre, pedimos en esta hora por los enfermos, para que usted esté visitándoles, Señor. Para que usted sea también, Señor, visitando a la viuda, a los huérfanos, Señor. Llevando, Señor, las provisiones, lo necesario para ellos, Señor. Que así como te suple las aves de los cielos, Señor, así también esté supliendo a ellos. Así, Padre amado, pedimos en esta hora, Padre, por nuestro país y los demás países y naciones, Señor, que necesitan de su misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, le estamos pidiendo tus favores, Señor, en este día, Señor. Así, Padre, también, Padre amado, pedimos por su pueblo Israel, bendígalo, Señor, protéjalo, Señor, cuídalo. Así por su iglesia, Señor, también por los hogares, la familia, los matrimonios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, también dejamos en sus manos, Señor, las elecciones, Padre, que se avecinan. Tenga misericordia de nuestro país y ponga, Señor, las personas idóneas que en estos tiempos, Señor, necesitamos. Padre, le pido, Señor, que nos ayude, Señor, a vivir quieta y reposadamente. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret oramos. Amén, amén. Bien, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a compartir hoy una palabra de parte del Señor que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo del 6 al 10. Vamos de inmediato ahí a la palabra del Señor y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así su palabra. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Padre, gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret oramos. Señor, he aquí tu siervo, en tus manos está, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar viendo esta palabra del Señor bajo el tema: ¿qué pasará con mi próxima generación? Es una pregunta que tenemos que hacernos en estos tiempos finales que nos está tocando vivir, tiempos peligrosos. Y como padres sería bueno que nos hiciéramos esta pregunta: ¿qué pasará con mi próxima generación? Cuando hablamos de próxima generación estamos hablando de nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con mis hijos si yo partiera hoy? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos de mis hijos? Es importante esta pregunta. Y dentro de esa pregunta vamos a estar llevando esta palabra del Señor hoy. ¿Qué pasará con mi próxima generación?
Este texto donde acabamos de leer narra una historia que es impactante porque el pueblo de Israel era un pueblo que conocía de las manifestaciones de Dios en medio de su pueblo. O sea, Dios se había manifestado tomó a Israel como su pueblo. Dios no dejó de manifestar poder y gloria en medio de su pueblo. Sus padres y los padres de sus padres conocían de cómo Dios se había manifestado en ellos. Los que perecieron en el desierto, que no es la generación que podríamos ver aquí, esa generación vio proezas desde el monte de Sinaí hasta toda la travesía del desierto. Vio cómo la roca manaba agua en el desierto y vio cómo descendía maná del cielo para que por la mañana se levantaran, recogieran pan para comer en medio del desierto. En medio del desierto Dios les proveyó carne. Ahora ese no es el pueblo que está aquí, ese pueblo pereció en el desierto. Ahora los hijos de los que perecieron en el desierto lograron cruzar el Jordán ya bajo la dirección de Josué, no de Moisés, ya que Moisés pereció antes de entrar a la tierra prometida. Pero Josué, que logró introducir este pueblo a la tierra prometida, conocía de la promesa de Dios, pero los ancianos que sobrevivieron con Josué conocían de la promesa de Dios, vieron cómo Dios dividió las aguas del Jordán como en un montón y ellos pasaron en seco, mientras que las aguas estaban fluyendo detenidas hacia los dos extremos. Vieron como los muros de Jericó fueron desplomados sin ni siquiera ponerle un dedo. Y la palabra del Señor declara que esta generación, después que murió esta generación, se levantó una generación que no conocía de Dios. Es importante observar que las Escrituras están declarando que un pueblo que había experimentado la mano de Dios obrando, permitió que su descendencia, que vendría después de ellos, se quedara sin conocimiento de Dios. Pero no estamos hablando de una generación cualquiera. Estamos hablando de una generación que poseyó la tierra prometida, que tienen posesiones. Dice que cada uno fue a su casa, gloria al Señor. Dice, porque Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea, que ellos habían adquirido bendiciones del Señor, habían visto la mano del Señor venciendo a sus enemigos y ellos no habían traspasado eso a sus hijos. Declarar a nuestros hijos cómo la mano del Señor ha obrado en nuestra vida. Declarar el testimonio de cómo Dios nos ha sustentado hasta hoy, de cómo Dios ha obrado en medio de crisis en nuestra vida. Testimonios personales, como Dios. Eso es importante para que nuestros hijos empiecen a descansar en el Señor. Ayudarle a que tengan su espacio devocional. No solamente preocuparnos en qué va a pasar con mi próxima generación, sino también actuar y ayudarlo, como dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando con ellos en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hablarle de Dios, hablarle de Dios.
constantemente. Dice, y las atará como señales en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirá en los potes de tu casa y en las puertas. El Salmo 78, versículo 1 al 3 dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestros oídos a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbio y hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no la contaron. Como padre, tenemos la responsabilidad de declarar la palabra del Señor a nuestros hijos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos no solamente a que tengan una buena preparación académica, que es bueno, que se preparen para emprender, para avanzar en la vida, pero también tenemos que preocuparnos para que esta generación que se levanta sea una generación que conozca de Dios. A veces estamos muy ocupados en el ministerio, en el trabajo, en las cosas que hacemos, y nuestros hijos se están quedando sin una preparación espiritual. ¿En dónde va a estar? ¿En qué van ellos a descansar? Ellos tendrán que aprender que de Dios es el poder, que su cobertura viene del Señor. Hemos visto cómo se nos ha inducido como iglesia a guardar un protocolo para los servicios. Y está bien, guardamos el protocolo de distanciamiento, guardamos el protocolo de esterilización e higienización del templo, higienizamos a las personas antes de entrar al templo. Todo eso está bien. Lo que no está bien es que a nuestros hijos no se les permita venir al templo. ¿Cómo ellos van a tener experiencia de Dios si no vienen a los servicios? Quienes nos gobiernan tienen que entender esto. Quienes están gobernando nuestras naciones, nuestros pueblos, tienen que entender que esto no viene de Dios, que a los niños se les despegue de escuchar la palabra del Señor y tener experiencia en medio de los servicios, porque dice la palabra del Señor que donde quiera que hay más de uno reunido en su nombre, Dios está ahí en medio de ellos. Hay manifestación de Dios cuando la iglesia se reúne, y en medio de esa manifestación nuestros hijos tienen que tener experiencia de contacto con Dios, no solamente de oída, como dijo Job, te había oído, sino que ahora mis ojos te ven. Ellos tienen que ver, aleluya, a Dios manifestarse, aleluya, en medio de cada servicio. No es posible que nuestros hijos sean despegados de la presencia de Dios. La palabra del Señor dice, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Trabajo de nosotros como padres, aparte de ayudarlo a crecer como en la sociedad, a llegar a adquirir posesiones, es también, aleluya, ayudarle a conocer de Dios. Ellos tienen que saber que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
según Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32. Ellos tienen que conocer que si ellos caminan con Dios, nadie podrá con ellos. Y que solamente se establecerá en ellos el diseño de Dios en su vida, porque el enemigo no tendrá ni voz ni parte, ni con ellos, ni con su familia, ni con sus hijos. Nada podrá, aleluya, contra su vida. Tienen que aprender que si Dios es con ellos, nadie podrá con ellos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nuestros hijos tienen que entender que cuando nosotros no estemos como padres, ellos tienen un Padre Celestial que pelea su guerra, que pelea su batalla, que quien le va a ayudar en los tiempos de crisis, en los tiempos de necesidad. Tienen que saber a dónde se van a apoyar, porque usted y yo no vamos a estar con ellos para siempre, pero el Señor nunca lo va a desamparar. Él dice que aunque padre y madre te dejaran, con todo eso, Jehová te recogerá. Tienen que entender, gobernantes, personas que nos gobiernan, que nos dirigen, nuestros hijos no se pueden despegar. ¿Qué va a pasar con esta próxima generación si se levanta una generación que no conoce de Dios? Serían, aleluya, personas, gloria al Señor, aleluya, depredadoras, personas sin temor de Dios. Son una amenaza para los pueblos. Personas sin temor de Dios son una amenaza para las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener cuidado con lo que el enemigo está tratando de hacer, gloria al Señor. Tenemos que levantar una generación temerosa del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, si su preocupación solamente es la formación académica de sus hijos, su preocupación y que sus hijos tengan una vida social, si su preocupación es que ellos tengan casa, carro, jipeta, déjeme decirle que la Biblia declara de qué le vale al hombre que si ganara todo el mundo y al final se pierde su alma. Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Qué aprovechará a tus hijos si ganaran todo el mundo y al final se van al infierno? ¿Qué le va a aprovechar? Aleluya. Y el día que tú tengas que ir delante de la presencia del Señor y dar cuenta qué hiciste con los hijos que te puse en la mano. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de alto estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así no son los hijos ávidos en la juventud, pero son de Jehová. ¿Qué va a pasar con la generación venidera? ¿Qué va a pasar con los hijos que Dios ha puesto en nuestras manos? Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a entender que esa nueva generación que se levanta tiene que ser una generación, aleluya, de hombres y mujeres, aleluya, que amen la presencia del Señor, que puedan seguir rescatando las almas para que Satanás no se las lleve al infierno, que puedan seguir predicando a Cristo, que Cristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar con mi próxima generación? Padre, he dado su palabra, Señor. Mire, aquellas personas que se han expuesto a ella, Señor, en esta mañana. Y si ellos aún todavía como padre o como madre no han dado su paso de fe, Señor, que ellos entiendan, Padre, que no podrán dar algo que no tienen. Y que para ellos dar, Señor, primero tienen que tener, y para tenerle a usted, Señor, solamente tienen que recibirle
a Jesús como el dueño y salvador de su vida. Señor, que ellos tienen que entender que tienen que arrepentirse de sus pecados y reconocer que son pecadores y que al momento de hacer esto, Señor, vendrán, Señor, a Jesucristo, el cual perdonará sus pecados, Señor, restaurará su vida y le ayudará, Señor, hasta llegar a su presencia. En ese día le hago el llamado a cada persona que escuche esta palabra, ahí donde tú estás, ahí donde está, puedes reconocer que eres una persona pecadora y que necesita salvación. Si esa es tu condición, puedes repetir después de mí esta oración. Amantísimo Dios, en esta mañana vengo delante de su presencia y reconozco que soy pecador. Recibo el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Hoy le pido, Padre, que por amor de su nombre, inscriba mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que no sea borrado de allí, Señor. Entonces lo pido en el nombre de Jesús. Padre, también le pido que me ayude hoy a continuar en este camino que inicio en sus manos. Tome usted el dominio y el control de mi vida, de mi palabra y de mis emociones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo servicio. Muchas bendiciones.